Casi nadie conoce la palabra oculta en el Salmo 23, que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones, y es lo que más diferencia hace en tu vida financiera. Esta palabra es tan poderosa que cuando la descubras al final de este mensaje, literalmente reorganizará tu realidad económica en los próximos 30 días. Estás a un solo versículo bíblico de transformar todo tu futuro financiero, pero solo si comprendes el código secreto que los líderes religiosos han preferido mantener en silencio, porque desafía completamente lo que te han enseñado sobre la pobreza y la espiritualidad. Durante siglos, nos han enseñado a ver el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, una oración reconfortante para momentos de dificultad. Pero esta interpretación superficial ha robado a millones de creyentes la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. Lo que pocos saben es que David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles. Era el hombre más rico de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de naciones enteras. Y guardaré para el final de este mensaje la técnica exacta que David utilizaba cada mañana para activar este código. Una técnica tan revolucionaria que los antiguos rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial, y que está relacionada con un momento específico del día que desbloquea el poder completo de este salmo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes sinceros viven en constante lucha financiera mientras sirven al mismo Dios que enriqueció a Abraham, Isaac, Jacob y David? La respuesta es devastadoramente simple y te la revelaré en los próximos minutos. Pero antes, debo advertirte, lo que estás a punto de descubrir contradice casi todo lo que te han enseñado sobre la relación entre la fe y la prosperidad material. Cuando David escribió Jehová es mi pastor, no estaba simplemente buscando consuelo espiritual. Estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida de pastor de ovejas a monarca próspero. Y existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final para revelarte la secuencia exacta de declaraciones que debes hacer durante 21 días para activar completamente estos principios en tu vida financiera. Esta secuencia tiene un orden específico que, si se altera, reduce drásticamente su efectividad. Y es precisamente por esto que tantas personas han recitado este salmo durante años sin ver ninguna transformación en sus finanzas. ¿Has considerado alguna vez por qué David eligió específicamente la metáfora del pastor para describir su relación con Dios? No fue casualidad ni simple poesía. En la cultura hebrea antigua, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas. Eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. David estaba revelando que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que un pastor próspero utiliza para multiplicar sus rebaños y proteger su riqueza. La primera revelación transformadora que debes entender es que cuando David declara «nada me faltará», no está expresando una esperanza futura o un deseo piadoso. Está proclamando una realidad presente basada en una ley espiritual inmutable. En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no anhelo pasivo. David no está diciendo, espero que nada me falte. Está declarando, es matemáticamente imposible que algo me falte porque mi proveedor es infinito. Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoce que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral, describe una sociedad divina donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Los delicados pastos representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. Y aquí está algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante. Un ritual tan efectivo que nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida. Lo más sorprendente de este ritual es que contiene 3 elementos que, combinados en el orden correcto, crean lo que los antiguos llamaban el portal de la abundancia infinita. Durante años estudié las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia y descubrí un patrón asombroso.
Todos ellos operaban según los principios secretos revelados en el Salmo 23. Abraham, quien era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entendía perfectamente que Jehová era su pastor. Por eso nunca le faltó nada. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por uno, porque había descubierto el secreto de confiar en su pastor divino. Jacob se enriqueció enormemente trabajando para Labán, porque aplicaba los principios ocultos de este salmo. José administró la economía de Egipto y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón, porque había aprendido a operar bajo la protección y provisión de su pastor celestial. Y hay algo que conecta a todos estos hombres. Cada uno de ellos conocía y utilizaba la palabra hebrea perdida, que te revelaré al final de este mensaje, una palabra que activa el flujo divino de abundancia cuando se pronuncia en el momento exacto del día. La segunda revelación transformadora está oculta en la frase, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual, pero en el hebreo original, las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas, comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo Él puede abrir. Como escribió el profeta Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando David escribió, «Confortará mi alma», estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. Este proceso de reprogramación mental tiene 3 fases específicas que te revelaré más adelante, y la tercera fase es tan revolucionaria que literalmente resetea tu código financiero en menos de 72 horas. Permíteme compartir contigo la historia de Eduardo, un hombre que conocí hace algunos años. Eduardo era un fiel creyente que asistía a la iglesia 3 veces por semana, diezmaba fielmente, pero vivía en constante lucha financiera. Tenía deudas crecientes, su negocio estaba al borde de la quiebra, y su familia experimentaba necesidades básicas. Un día, mientras oraba desesperadamente por una solución, sintió que el Espíritu Santo lo guiaba a leer el Salmo 23 de una manera completamente nueva. En lugar de verlo como un texto de consuelo, comenzó a estudiarlo como un manual de abundancia divina. Durante 30 días, cada mañana declaraba, «Jehová es mi pastor, nada me faltará», visualizando específicamente las soluciones financieras que necesitaba. Al 7º día, recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente que le ofreció un contrato que resolvía sus problemas inmediatos. Al día 21, había recibido 3 oportunidades de negocio adicionales que no solo eliminaron sus deudas, sino que establecieron un flujo de ingresos estable y creciente. ¿Fue esto coincidencia? Absolutamente no. Eduardo había activado los principios ocultos del Salmo 23, que habían estado disponibles todo el tiempo, pero que nunca había comprendido ni aplicado correctamente. Y lo más asombroso es que esta misma transformación está disponible para ti hoy, si estás dispuesto a descubrir y aplicar las revelaciones perdidas de este poderoso texto sagrado. La tercera revelación está codificada en las palabras «Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre».
Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Y esto te lleva a una comprensión revolucionaria. Cuando entiendes que tu prosperidad glorifica a Dios, dejas de sentirte culpable por desear abundancia financiera y comienzas a verla como tu asignación divina. Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal. Era para demostrar públicamente que Dios recompensa la fidelidad y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso que declara al mundo que servir a Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera, Él garantiza los resultados. La cuarta revelación está oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores. Pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían en su protección. Y lo más asombroso es que existe un principio específico que los inversionistas más exitosos del mundo utilizan sin siquiera saber que está codificado en este versículo. Un principio que te revelaré justo antes de compartir la palabra hebrea secreta que ha transformado la vida financiera de miles. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas. Isaac cosechó abundantemente durante sequías. José acumuló riqueza durante 7 años de escasez. Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte económicos eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que confiaban en su dirección. La vara y el cayado que David menciona representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores.
El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver debido a su miedo. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. Permíteme compartir contigo la historia de Marta, una empresaria cristiana que conocí durante la última crisis económica global. Mientras sus competidores reducían operaciones, despedían personal y entraban en modo de supervivencia, Marta hizo algo completamente contraintuitivo. Cada mañana declaraba el Salmo 23 completo, enfocándose especialmente en la frase, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En lugar de contraerse, expandió su negocio. En lugar de despedir, contrató talento adicional que estaba disponible a costos reducidos. En lugar de reducir su inventario, lo aumentó aprovechando precios favorables. El resultado fue asombroso. Mientras la industria experimentaba contracción del 60%, el negocio de Marta creció un 140% durante la crisis. Cuando le pregunté cuál era su secreto, me respondió, simplemente entendí que el valle de sombra no era lugar para temer, sino para prosperar con la protección del pastor. Había descubierto y aplicado la cuarta revelación oculta del Salmo 23, y los resultados hablaban por sí mismos. La quinta revelación está contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores, ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. Y aquí está el secreto que te sorprenderá. Existe una declaración específica de 6 palabras que, cuando se pronuncia con fe mientras visualizas a tus críticos, activa este principio de la mesa aderezada, con una efectividad tan poderosa que literalmente transforma los obstáculos en escalones hacia tu éxito. Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente enfrente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia, específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental ni incidental. Es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades.
Depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. Permíteme compartir contigo el testimonio de Carlos, un joven emprendedor que había intentado repetidamente establecer un negocio exitoso sin resultados. Después de 4 fracasos consecutivos, estaba a punto de rendirse cuando descubrió la quinta revelación del Salmo 23. Comenzó a declarar diariamente: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores», visualizando específicamente a Dios preparando oportunidades para él. En lugar de continuar esforzándose por crear su propio éxito, comenzó a orar por discernimiento para reconocer las oportunidades que Dios ya había preparado. Dentro de 3 semanas, se encontró casualmente con un inversionista que estaba buscando exactamente el tipo de servicio que Carlos había intentado desarrollar. El inversionista no solo financió completamente el proyecto, sino que proporcionó la red de contactos que Carlos necesitaba para establecer el negocio rápidamente. Lo más asombroso fue que la oficina del inversionista estaba ubicada exactamente en el mismo edificio donde Carlos había experimentado su fracaso más doloroso 2 años antes. Cada día, las personas que habían presenciado su fracaso anterior ahora presenciaban su éxito creciente. Dios literalmente había aderezado mesa para Carlos en presencia de sus angustiadores, convirtiendo su lugar de mayor vergüenza en plataforma para su mayor éxito. Y ahora viene la revelación final que literalmente reprogramará tu DNA financiero para siempre. Cuando David declara: «Mi copa está rebosando», no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino, revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús: «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Os amulle, y lo más revolucionario es que esto funciona exactamente como una fórmula matemática. Existe un patrón específico de activación que debes seguir en el orden correcto, y es precisamente este patrón el que estás a punto de descubrir en los próximos minutos. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades, las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión, administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque, vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. Pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada del Salmo 23 que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. La sexta revelación oculta en el Salmo 23 está contenida en una palabra que la mayoría pasa por alto completamente: ciertamente. Cuando David declara: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida», está utilizando una palabra hebrea que indica certeza matemática, inevitabilidad absoluta, garantía divina inquebrantable. No está expresando esperanza. Está declarando una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. En el hebreo, la palabra traducida como seguirán es radaf.
que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que el bien y la misericordia de Dios no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Esto significa que las bendiciones divinas están programadas divinamente para encontrarte, sin importar cuán perdido te sientas, cuán desviado hayas estado, o cuán imposible parezca tu situación actual. Y aquí está lo asombroso que casi nadie comprende. Existe una frecuencia específica de fe que, cuando la mantienes consistentemente durante 21 días, crea un campo magnético espiritual tan poderoso que literalmente atrae bendiciones Radaf que han estado esperándote toda tu vida. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a operar según los principios del Salmo 23. No son coincidencias, son manifestaciones del Radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito que Él ha predeterminado para tu vida. Permíteme compartir contigo la historia de un hombre que conocí hace varios años, quien experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Roberto había perdido su trabajo, su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, y su matrimonio estaba al borde del divorcio debido al estrés financiero. Una noche, en desesperación absoluta, comenzó a recitar el Salmo 23, pero por primera vez en su vida lo declaró como manual de prosperidad divina en lugar de simplemente como oración de consuelo. Durante los siguientes 21 días, Roberto declaró cada mañana, «Jehová es mi pastor, nada me faltará», visualizando específicamente su restauración financiera completa. Al séptimo día, recibió una llamada telefónica inesperada de un antiguo compañero de universidad que le ofrecía una oportunidad de inversión. Al día 14, su banco le propuso una reestructuración de hipoteca que reducía sus pagos en un 60%. Al día 21, había recibido 3 ofertas de trabajo diferentes, todas con salarios superiores al que había perdido. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Era el Radaf divino en acción, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndolo activamente porque había aprendido a activar los códigos de abundancia del Salmo 23. Dentro de 6 meses, Roberto no solo había recuperado su estabilidad financiera, había multiplicado sus ingresos por 3 y se había convertido en el principal inversionista de la empresa que inicialmente le había ofrecido una oportunidad. La séptima revelación está contenida en el orden específico de las bendiciones que David describe. No es accidental que mencione primero los delicados pastos, luego las aguas de reposo, después las sendas de justicia, seguido por la protección en el valle de sombra, después la mesa aderezada, luego la copa rebosando y finalmente el bien y misericordia que lo siguen. Este orden representa la secuencia divina de manifestación que Dios utiliza para llevar a sus hijos desde escasez hasta abundancia sobrenatural. Cada etapa prepara la siguiente. Los delicados pastos representan las oportunidades iniciales que Dios presenta para establecer tu fundamento de prosperidad. Las aguas de reposo simbolizan el establecimiento de flujos de ingresos sostenibles que no dependen de esfuerzo agotador. Las sendas de justicia indican la revelación de estrategias divinas que multiplican tus recursos mientras honran a Dios. El valle de sombra de muerte representa el periodo de prueba donde tu fe en la provisión divina es desafiada, pero que resulta en promoción sobrenatural. La mesa aderezada simboliza el reconocimiento público de tu éxito que vindica tu fe y glorifica a Dios. La copa rebosando representa el nivel de abundancia donde tus bendiciones exceden tu capacidad de contenerlas, forzándote a convertirte en distribuidor de bendición para otros. Y lo que descubrirás en unos momentos es que existe una secuencia específica de decretos que activa cada una de estas etapas en el orden correcto. Y alterar este orden es precisamente la razón por la que tantas personas han fracasado en activar el poder completo del Salmo 23. Finalmente, el bien y misericordia que te siguen representan el establecimiento de un legado de prosperidad que impacta generaciones futuras. Esta secuencia completa típicamente requiere entre 3 a 7 años para manifestarse completamente, dependiendo de tu nivel de fe, obediencia y aplicación consistente de estos principios. Pero existe un secreto para acelerar este proceso que los antiguos sabios conocían, pero que ha sido perdido en la iglesia moderna.
Se llama la multiplicación del cayado, basada en la historia de Moisés cuando Dios le dijo que arrojara su cayado y se convirtió en serpiente. Cuando Moisés obedeció, no solo recuperó su cayado, recibió un cayado con poder sobrenatural que realizaba milagros. Y aquí está lo que no puedo revelarte todavía, pero que cambiará tu destino cuando lo descubras al final. Existe una palabra hebrea específica oculta en el Salmo 23 que, cuando la pronuncies correctamente según te enseñaré en los últimos momentos de este mensaje, activa instantáneamente la multiplicación del cayado en tu vida financiera, causando que todo lo que toques se transforme en oro espiritual. El principio espiritual es este. Cuando entregas completamente a Dios los recursos que tienes, por pequeños que sean, Él los devuelve con poder multiplicador sobrenatural. Abraham entregó a Isaac y recibió una descendencia como las estrellas del cielo. La viuda de Sarepta entregó su última comida y experimentó provisión milagrosa durante toda la hambruna. Los discípulos entregaron 5 panes y 2 peces y alimentaron a 5,000 personas. Para activar la multiplicación del cayado en tu vida financiera, debes identificar el recurso más valioso que posees actualmente. Puede ser dinero, tiempo, talento, conexiones o conocimiento, y deliberadamente sembrarlo en el reino de Dios con la expectativa específica de recibir multiplicación sobrenatural. No es simplemente dar, es intercambio estratégico con el banquero divino que nunca falla en proporcionar retornos exponenciales. La octava revelación transformadora está oculta en algo que David no dice, pero que está implícito en todo el Salmo: la permanencia de la abundancia divina. A diferencia de la riqueza mundana que puede perderse por circunstancias externas, la prosperidad que resulta de operar bajo el pastoreo divino es sostenible, transferible y expandible generacionalmente. David no escribió, Jehová era mi pastor, o Jehová será mi pastor. Escribió, Jehová es mi pastor. Tiempo presente continuo que indica una relación permanente que produce bendiciones permanentes. Esto significa que una vez que estableces verdaderamente esta relación pastoral con Dios, tu prosperidad no está sujeta a las fluctuaciones económicas mundanas, las crisis políticas o las circunstancias personales desafiantes. Y existe un fenómeno extraordinario que ocurre cuando mantienes esta relación pastoral durante al menos 3 generaciones. Se activa lo que los antiguos hebreos llamaban la herencia del pastor, un legado de prosperidad que multiplica exponencialmente con cada generación subsiguiente. He estudiado las vidas de familias que han operado según estos principios durante múltiples generaciones, y el patrón es consistente. La abundancia divina se transfiere automáticamente de padres a hijos cuando se entienden y practican correctamente estos códigos del Salmo 23. No es simplemente herencia material, es transferencia de mentalidad de abundancia, revelación de estrategias divinas y activación de favor sobrenatural que posiciona a cada generación para mayor éxito que la anterior. Considera la familia de Abraham. Él estableció la relación pastoral con Dios y experimentó abundancia extraordinaria. Isaac heredó no solo los bienes materiales de Abraham, sino también su mentalidad de abundancia y su revelación de los principios divinos, resultando en que se enriqueció y fue prosperando más y más hasta hacerse muy poderoso. Jacob recibió no solo la herencia material, sino también la transferencia espiritual que le permitió multiplicar su riqueza enormemente, incluso bajo circunstancias adversas. Esta transferencia generacional de abundancia continúa funcionando hoy para las familias que comprenden y aplican conscientemente los principios del Salmo 23. No es suficiente que tú experimentes prosperidad personal. Debes establecer sistemas, mentalidades y prácticas que aseguren que tus hijos y los hijos de tus hijos operen automáticamente según estos códigos divinos de abundancia. Permíteme revelarte ahora el método específico para establecer lo que llamo la herencia del pastor en tu linaje familiar. Cada mes, reúne a tu familia y declaren juntos el Salmo 23, pero no como recitación religiosa. Decláralo como decreto profético sobre el destino de abundancia de tu linaje. Visualicen específicamente las manifestaciones financieras que desean ver no solo en sus vidas, sino en las vidas de sus descendientes. Después de la declaración familiar, implementen lo que llamo el protocolo de la mesa aderezada. Preparen una comida especial donde cada miembro de la familia comparta una bendición financiera específica que han experimentado durante el mes pasado y declaren una expectativa específica de abundancia para el mes siguiente. Esta práctica programa la mente familiar para reconocer,
recibir y multiplicar las bendiciones divinas de manera generacional. La novena revelación está codificada en la estructura poética del Salmo mismo. David escribió estas palabras en lo que los hebreos llamaban mashal, una forma de literatura que contiene múltiples niveles de significado simultáneamente. El nivel superficial proporciona consuelo espiritual, el nivel intermedio revela principios de vida práctica, pero el nivel más profundo contiene códigos específicos para manifestar realidades espirituales en el plano material. Los antiguos cabalistas enseñaban que cada palabra del Salmo 23 corresponde a una frecuencia vibratoria específica que, cuando se pronuncia con intención correcta, activa leyes espirituales que reorganizan las circunstancias materiales para alinearse con las realidades espirituales declaradas. No es superstición, es ciencia espiritual que la física cuántica moderna apenas comienza a comprender. Y lo más fascinante es que existe un ritmo específico, una cadencia precisa con la que debes pronunciar estas palabras, un patrón de respiración y entonación que amplifica exponencialmente su poder manifestador. Este patrón rítmico es parte de lo que te revelaré cuando descubras la palabra hebrea específica que ha transformado vidas por generaciones. Cuando declaras Jehová es mi pastor con fe absoluta, literalmente cambias la frecuencia vibratoria de tu campo energético para alinearse con la frecuencia de la abundancia divina. Cuando proclamas nada me faltará con convicción total, activas la ley espiritual de suficiencia que magnetiza hacia ti todos los recursos necesarios para cumplir tu propósito divino. Cada frase del Salmo 23 funciona como lo que los científicos cuánticos llaman colapso de función de onda, el proceso por el cual las posibilidades infinitas del campo cuántico se convierten en realidades específicas en el mundo físico. Cuando declaras estas verdades con fe auténtica, literalmente colapses las posibilidades infinitas de abundancia en manifestaciones específicas de prosperidad en tu vida. Pero para que esta ciencia espiritual funcione efectivamente, debes comprender lo que llamo la Trinidad de manifestación. Pensamiento correcto, emoción elevada y acción correspondiente. No es suficiente recitar las palabras del Salmo 23, debes pensarlas correctamente, sentirlas profundamente y actuar consistentemente según las realidades que declaran. El pensamiento correcto significa visualizar específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver mientras declaras cada versículo. La emoción elevada significa generar los sentimientos de gratitud, gozo y expectativa que experimentarías si ya hubieras recibido las bendiciones que estás declarando. La acción correspondiente significa dar pasos prácticos cada día que demuestren tu fe en las realidades que has declarado. Cuando estos tres elementos operan simultáneamente, creas lo que llamo el vórtice de manifestación, un campo de fuerza espiritual tan poderoso que literalmente atrae hacia ti las circunstancias, personas, oportunidades y recursos necesarios para materializar las realidades que has declarado mediante el Salmo 23. La décima y final revelación es la más transformadora de todas. El Salmo 23 no es solo una descripción de cómo Dios quiere bendecirnos, es una invitación a participar en su naturaleza divina de abundancia infinita. Cuando Pedro escribió que somos participantes de la naturaleza divina, estaba revelando que podemos operar con la misma mentalidad de abundancia, la misma creatividad generadora y el mismo poder multiplicador que caracteriza a Dios mismo. Esto significa que cuando verdaderamente comprendes y aplicas el Salmo 23, no solo recibes bendiciones de Dios, comienzas a bendecir a otros con la misma abundancia. No solo experimentas provisión divina, te conviertes en canal de provisión divina para otros. No solo vives en prosperidad, generas prosperidad donde quiera que vas. David experimentó esta transformación. Comenzó como un simple pastor de ovejas, pero cuando aplicó completamente los principios que más tarde escribiría en el Salmo 23, se convirtió en el rey más próspero de su generación, el líder más influyente de su época y el escritor cuyas palabras han impactado más vidas que cualquier otro autor en la historia humana, excepto Jesús. Salomón heredó no solo el reino material de David, sino también su revelación de los principios de abundancia, y se convirtió en el hombre más rico que jamás haya vivido. La reina de Sabá viajó desde los confines de la tierra solo para presenciar la abundancia que operaba en su reino. Las naciones venían a buscar su sabiduría financiera. Su prosperidad era tan extraordinaria que el rey Salomón excedió a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría.
Esta misma transformación está disponible para ti hoy. El mismo Dios que prosperó a David y Salomón está dispuesto a operar como tu pastor divino. Los mismos principios que los elevaron de la oscuridad a la influencia mundial están codificados en el Salmo 23, esperando tu activación. La misma abundancia que fluía a través de sus vidas puede fluir a través de la tuya cuando comprendes y aplicas verdaderamente estas revelaciones perdidas. Durante los próximos 90 días, te desafío a implementar lo que llamo el experimento del pastor. Cada mañana, durante la primera hora después de despertar, declara el Salmo 23 completo como decreto profético sobre tu día. Visualiza específicamente cómo cada versículo se manifestará en tu realidad financiera. Al mediodía, declara nuevamente solo el versículo «Nada me faltará», mientras identificas una oportunidad específica para sembrar en el reino. Por la noche, antes de dormir, declara «Mi copa está rebosando», mientras agregas por escrito las bendiciones que experimentaste durante el día. Y ahora, como prometí al inicio de este mensaje, revelaré la palabra oculta que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Esta palabra está en el versículo final del Salmo 23, pero pronunciada en hebreo tiene un poder multiplicador que en español se pierde completamente. La palabra es Taub, que David usó cuando escribió «Ciertamente el bien me seguirá». Pero Taube no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Cada mañana, después de declarar el Salmo 23 completo, pronuncia 3 veces la palabra Taube, con la intención específica de activar la abundancia hebraica en tu vida. Los antiguos rabinos enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina, literalmente programa el universo para traerte lo mejor de todo en cada área de tu existencia. Pero aquí está el secreto final que transformará tu destino. La técnica exacta que David usaba cada mañana, que llamaba la llave del tesoro celestial. Antes de pronunciar Tob, David colocaba su mano derecha sobre su corazón y declaraba, Jehová Jireh, mi proveedor, activa tu Tob en mi vida hoy. Que toda limitación se disuelva, que toda oportunidad se multiplique, que toda bendición se manifieste según tu voluntad perfecta. Esta secuencia específica, Salmo 23 completo, seguido por la declaración de Jehová Jireh, culminando con 3 repeticiones de Taub, es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de manifestación. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que David experimentó, la transformación completa de pastor de ovejas a rey próspero. Y existe una razón científica por la cual funciona. Cada elemento de esta secuencia opera en una frecuencia vibratoria específica que cuando se combinan, crean lo que los físicos cuánticos llaman resonancia de manifestación. El Salmo 23 establece la intención. Jehová Jireh activa la conexión divina y Toub materializa la abundancia en el plano físico. La combinación de 3 palabras que te prometí revelarte es Jehová Jireh, Toub. Cuando las pronuncies al amanecer, exactamente cuando los primeros rayos del sol tocan la tierra, activas el colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta no es superstición. Es ciencia espiritual que funciona según leyes divinas inmutables. El ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante era este. Primer minuto. Declaraba, Jehová es mi pastor, mientras visualizaba la decisión perfecta. Segundo minuto, proclamaba, nada me faltará, mientras imaginaba los resultados ideales. Tercer minuto, concluía con, Tou ubi, Tou ubi, Tou ubi, ubi, mientras agradecía anticipadamente por la sabiduría divina que recibiría. La frecuencia de la abundancia infinita se activa cuando pronuncias las palabras del Salmo 23 en el orden exacto que David las escribió, pero con la intención específica de manifestar prosperidad material, no solo consuelo espiritual. Cada palabra debe ser declarada como decreto profético, no como súplica religiosa. La técnica para mover montañas financieras usando solo 6 palabras del Salmo 23 es esta. Jehová es mi pastor, nada faltará. Pronuncia estas 6 palabras exactas con fe absoluta mientras enfrentas cualquier imposibilidad financiera y observa cómo la montaña de limitación literalmente se mueve de tu camino. Y finalmente, la palabra hebrea específica que activa instantáneamente la multiplicación del cayado
en tu vida financiera es la misma taub, pero debe pronunciarse con la intención específica de multiplicar todo lo que tienes, por poco que sea, en abundancia sobrenatural. Cuando pronuncies taub sobre tus recursos actuales, activas la ley divina que transformó el cayado de Moisés, multiplicó los panes y peces, y convirtió el agua en vino. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, mal interpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han recitado el Salmo 23 sin comprender jamás su poder transformador para la abundancia material. Han encontrado consuelo en sus palabras sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado paz espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad, limitación en multiplicación. Hoy has descubierto que el salmo más amado de la Biblia es también el manual más poderoso de abundancia divina jamás escrito. El conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación. Mi desafío final para ti es este. Comprométete a vivir las revelaciones del Salmo 23 de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder. Permite que tu abundancia creciente demuestre la realidad de Dios como pastor próspero. Usa tu creciente influencia financiera para extender el reino y bendecir a otros. Conviértete en la prueba viviente de que cuando Jehová es verdaderamente tu pastor, literalmente nada te faltará. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. Al final de los 90 días, tendrás evidencia innegable de que el Salmo 23 es verdaderamente el manual de prosperidad divina más poderoso jamás escrito. Habrás experimentado sincronías sobrenaturales, oportunidades inexplicables, provisión milagrosa y abundancia creciente que confirmará para siempre la realidad de estos principios transformadores. Pero recuerda siempre que el propósito final de tu prosperidad no es la acumulación personal, sino el impacto generacional. Como declaró Dios a Abraham, te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu abundancia debe fluir hacia otros. Tu influencia debe elevar a otros. Tu prosperidad debe crear oportunidades para otros. La interpretación perdida del Salmo 23 ha sido restaurada. Los códigos de abundancia han sido revelados. El manual de prosperidad divina está ahora en tus manos. La única pregunta que permanece es esta. ¿Qué harás con esta revelación transformadora? ¿Permitirás que permanezca como información interesante o la convertirás en la fuerza revolucionaria que transforma para siempre tu destino financiero y el destino de las generaciones que vendrán después de ti? Recuerda las palabras del gran rey David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. El bien y la misericordia que te siguen incluyen específicamente bendición material, abundancia financiera y prosperidad sostenible que glorifica a Dios y bendice al mundo a través de tu vida transformada.